Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Doc. Hoy vamos a hablar acerca de la citología. Vamos a hablar de sus principales indicaciones, desde qué edad y cuándo te la van a mandar. Por otro lado, vamos a hablar de la técnica de la toma de la citología y qué esperar en el momento del consultorio. Asimismo, vamos a hablar acerca de las recomendaciones antes de la toma de la citología y por último vamos a hablar de los posibles reportes que te van a entregar a lo largo de la consulta. Así que espero que disfrutes este video y vamos a comenzar. A lo largo de la vida de una mujer van a haber múltiples consultas al médico. Una de ellas es la consulta de promoción y prevención, donde tu médico tratante te dará recomendaciones para una vida saludable y además de eso te solicitará algunos exámenes para prevenir algunas enfermedades. En algún momento, tu médico te solicitará un examen del cuello uterino y es acá donde empiezan las primeras preguntas. Uno de los sentimientos más frecuentes que experimentan las pacientes al momento que su médico les solicita la prueba del cuello uterino es el susto, y eso surge por las múltiples dudas, como por ejemplo, ¿qué es un examen del cuello uterino? Por otro lado, ¿desde qué edad debo tomármelo? Asimismo, ¿cómo se toma un examen del cuello uterino? ¿Habrá alguna diferencia entre las mujeres jóvenes y las más adultas? Y lo más impactante, ¿qué puedo esperar del resultado? Respondiendo a la pregunta ¿qué es un examen del cuello uterino? Vamos a tener en cuenta que es un examen que se toma directamente del cuello del útero con el fin de examinar las células y descartar que puedan haber algunas alteraciones que puedan estar en relación con el cáncer del cuello del útero. Por ende, este es un examen que pretende prevenir la aparición de la enfermedad, identificando las células anormales que más adelante pueden transformarse en un cáncer del cuello del útero. Ese examen se puede tomar de dos maneras. La primera y más conocida es la citología vaginal y la segunda es la toma del test del virus del papiloma humano. En Colombia, la toma de las pruebas para mirar las posibles alteraciones en las células del cuello uterino inician aproximadamente a los 25 años, pues esta es la edad en donde pueden empezar esos cambios a nivel de las células. Y termina aproximadamente a los 65 años, siempre y cuando no haya ninguna alteración en los exámenes anteriores. Hay que tener algunas recomendaciones al momento de la prueba y se pueden dividir a las mujeres en dos grupos. El primero son las mujeres entre los 25 y los 30 años. A ellas se les tomará una citología vaginal y siempre y cuando el examen salga normal, se repetirá cada 3 años, puesto que se ha demostrado que eso es lo que se demora el virus en producir alteraciones en las células. El segundo grupo son las mujeres entre los 31 a 65 años. A ellas se les tomará un test del virus del papiloma humano, en donde se intenta determinar si el virus está presente en el cuello uterino y esto puede predisponer a cáncer. Ese examen se tomará cada 5 años, si es normal, siempre y cuando la paciente no tenga ningún otro factor durante su adultez. Respondiendo a la siguiente pregunta de cómo se toma una citología vaginal, tenemos que determinar primero quién debe tomar la citología. Esta puede ser tomada por una doctora o doctor, pero también puede ser tomado por una enfermera que esté capacitada en la toma de la citología vaginal. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las CPS es la enfermera quien toma el examen. Lo primero que te encontrarás en el consultorio será una camilla donde inicialmente estará sentada, más adelante acostada, junto con múltiples implementos que nos van a ayudar a recolectar las células del cuello del útero. Uno de los más importantes es el espéculo vaginal. Este puede ser tanto de plástico como de metal y es el que será introducido para que el doctor o la enfermera pueda mirar adecuadamente el cuello uterino y asimismo hacer la recolección de las células para llevarlas a estudio. Al momento de la toma de la citología, vamos a tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que acá ya estarás en contacto directo con tu médico o enfermera que tomará tu examen. Este procederá a explicarte el paso a paso de cómo se toma la citología. Como lo ves en la imagen, la paciente tiene que estar cambiada y de la manera más cómodamente posible. Por ende, te pasarán una bata desechable y estarás desnuda de la cintura para abajo. La cama ginecológica tiene varias partes importantes. Una de ellas son los estribos, los cuales se utilizarán con el objetivo de que apoyes tus piernas, separes tus rodillas y se pueda visualizar adecuadamente la vagina con un espacio suficiente, con el objetivo de en ese momento introducir el espéculo vaginal, el cual se hará de una manera muy delicada. En esta imagen te mostramos una pequeña ilustración de la anatomía del útero
o de tu matriz. Esta se compone de muchas partes importantes. Una de ellas es la vagina, que es la encargada prácticamente de comunicar la parte más externa de tu piel con el cuello del útero y tu matriz. Aquí es donde introduciremos el espéculo, y el objetivo de este es separar adecuadamente las paredes vaginales con el objetivo de mirar el cérvix o cuello uterino completamente. Cuando estamos dentro, vamos a proceder a la toma de las células del cuello uterino con unos pequeños instrumentos de plástico y después con un pequeño cepillo. Es importante que debes saber unas cosas antes de la toma del examen. Una de ellas es que no podemos utilizar lubricante al momento de introducir el espéculo porque esto puede dañar las células. Otra es que no se puede tener la menstruación teniendo en cuenta que la sangre puede contaminar la muestra y no poder visualizar todas las células que necesitamos examinar. Tampoco puedes tener relaciones sexuales 3 días antes del examen porque el semen daña las células. Y por último, no podemos estar utilizando medicamentos vaginales, puesto que en algunos casos estos son bastante gruesos o por decirlo así grumosos y no permitirían la toma del examen de la mejor manera. Es importante mencionar que hay algunos síntomas que puedes experimentar después de la citología y que en la mayoría, por no decir en todos los casos, pueden ser esperados. Uno de ellos es el dolor durante o después de la toma del examen, que es similar a un cólico menstrual, pero de mucha menor intensidad. Uno frecuente es el sangrado vaginal de tipo manchado, y esto puede ocurrir porque utilizamos un espéculo sin lubricante y aparte de eso raspamos un poquito las células para poder sacarlas y esto puede generar alguna lesión. En algunas pacientes se puede presentar el flujo vaginal, el cual no tiene ninguna característica infecciosa. Y por último, el dolor durante las relaciones sexuales, por lo cual se recomienda no tener relaciones antes de 3 días de la toma del examen. Una pregunta muy frecuente es ¿cuándo debo asistir por urgencias? Una de ellas es cuando el dolor sea mucho mayor intensidad que cuando te llega la regla. Otro es cuando el sangrado genital sea muy abundante o cuando el flujo vaginal presente mal olor o presente piquiña o rasquiña. El último es cuando las relaciones sexuales se vuelvan muy dolorosas, inclusive pasados los 15 días de la toma del examen. Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente, la otra prueba que también podemos tomar para descartar alteraciones en las células del cuello uterino es el test del virus del papiloma humano. Este se toma en mujeres superiores a los 30 años, puesto que por encima de esa edad, la eliminación del virus del cuello uterino es mucho más largo y tener el virus del papiloma humano a nivel del cuello puede ser un factor de riesgo para padecer cáncer de cuello uterino. Hay que tener en cuenta que no todas las pacientes que tienen el virus del papiloma humano en el cuello uterino van a desarrollar cáncer. Sin embargo, sí es importante mirar y evaluar con tu médico tratante en caso tal de que lo puedas presentar. En cuanto a la técnica del examen, generalmente no cambia con la toma de la citología. Se utilizan prácticamente los mismos instrumentos. Por ende, los síntomas que esperar en el consultorio y lo que puedes esperar después del examen prácticamente va a ser lo mismo. En cuanto a qué esperar del reporte o el resultado de la citología, vamos a tener en cuenta que pues en este video no vamos a poder hablar de todos los posibles resultados, puesto que es bastante extenso. Para ello utilizaremos otro video mucho más adelante. Sin embargo, los resultados los podemos agrupar en 3 partes, por decirlo así. Uno, son las alteraciones en las células relacionadas con el cáncer del cuello uterino, que según los hallazgos se harán los estudios pertinentes que sean necesarios. La segunda son las alteraciones en las células relacionadas con las infecciones y es acá donde la citología nos puede ayudar a hacer algunos diagnósticos de infecciones vaginales. Y por último, son los cambios normales en las células por las diferentes etapas de la vida de una mujer. Hay que tener en cuenta que cada etapa se relaciona con diferentes tipos de célula sin ser estas completamente anormales. Tienes que tener en cuenta que el reporte de la citología tiene que ser explicado muy detalladamente por tu médico y cualquier duda que tengas con respecto al reporte, tienes que mencionárselas al médico para que no quedes con ninguna duda de el resultado, tanto que haya salido normal como que haya salido con alguna alteración. Esperamos que te haya gustado nuestro nuevo video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube para los futuros videos de educación en salud que seguiremos impartiendo. También ten en cuenta que si tienes alguna duda acerca de este video o otros videos que habíamos publicado anteriormente, puedes hacerlo en los comentarios y en lo posible lo contestaremos lo antes posible.